Hola, mi nombre es Bernardo y vamos a ver selecciones de conjunto o también llamadas joins. Ok, entonces como ya hemos visto en la clase anterior, cuando tenemos unas tablas que están relacionadas, por ejemplo en este caso tenemos la tabla casa y la tabla persona, pueden existir relaciones de tres tipos: uno a muchos, uno a uno y muchos a muchos. En este caso, como una persona puede tener múltiples casas y una casa puede tener únicamente un dueño, sería una relación uno a muchos. Por esto es que al registrar la casa tenemos que también guardar el ID de la persona que es dueña de esta casa. Por ejemplo, en este caso, la casa con el ID 49 que tiene el número 55 de la calle Landero, Colonia Loma, Las Lomas, localidad Guadalajara, Estado Jalisco, pertenece a la persona con el ID 51, que podríamos buscarlo aquí en la tabla. La persona con el ID 51 es Luis Landalara, ¿ok? Y como podemos ver, estar trabajando con estas consultas se volvería muy lento si cada vez que aquí busco la persona en la otra tabla. A lo mejor podría hacerlo un poco más rápido haciendo filtrados, estableciéndolos con la palabra web. Por ejemplo, la casa número 12 de la calle Chupín le pertenece a la persona con el ID número 47. Entonces podría filtrarlo, podría poner where ID persona igual a 47. Y ahí podría ya obtener a la persona que es Valeria Vázquez Benítez. Pero este proceso de igual manera se vuelve muy lento porque si yo por cada casa quisiera buscar la persona, tendría que cada vez estar buscando a la persona en la tabla. Entonces, para poder tener todos los datos de la tabla persona en esta misma tabla, por ejemplo, en este caso, la persona número 47, que como habíamos visto era, voy a buscar aquí, era Valeria Velázquez, yo podría tener todos sus datos repetidos en esta tabla de este lado, ¿no? En la tabla casa. ¿Ok? Entonces, para esto, primero vamos a ver un diagrama. Este es un diagrama de Venn que está representando ambas tablas. Esta es la tabla casa y esta es la tabla persona. Y como podemos ver, están unidas. Esto representa que justamente hay una relación. En este caso, como habíamos visto, es una relación de uno a muchos. Porque una persona puede tener muchas casas y una casa puede tener solo una persona, es decir, solo un dueño. Ok, vamos a ver ahora, si me voy hasta abajo, aquí tengo cuatro casas. Es la casa número 10, la 15, la 55 y la 25, todas de la calle Enríquez. Ahora, de mi tabla persona me voy hasta abajo. Y aquí tengo cuatro personas. Tengo a Lourdes, Rafael, Carlos y Carla. En este caso, Lourdes y Rafael sí están relacionadas con una casa. Lourdes está relacionada con la casa 10 y Rafael con la casa 15. De hecho, si nos vamos aquí a la derecha, podemos ver que la ID aquí es 66 y aquí 69. Aquí, como podemos ver, es la persona 66 es Lourdes y la 69 es Rafael. Pero en este caso, la persona 70 y la persona 71 no tienen ninguna casa. Y también tenemos otras dos casas, la 55 y la 25 de la calle Enríquez, que no están asignadas a ninguna persona. Aquí, como podemos ver, donde debería de ir el ID de la persona está null, es decir que no hay ningún valor almacenado. Ok, si lo hubiéramos representado aquí en el diagrama, aquí es como se vería. Del lado izquierdo tenemos todas las casas que están almacenadas en la tabla, pero que no le pertenecen a ninguna persona. Por ejemplo, la casa 55 de Enríquez y la 25, como ya vimos aquí, 55 y 25 no están asignadas a ninguna persona. Por eso es que van del lado amarillo de la tabla casa. Ok, ahora del lado verde, que es la conjunción, irían justamente
las personas que sí poseen una casa y las casas que sí tienen registrada a alguna persona. En este caso, como vimos, Lourdes y Rafael sí tienen una casa y también la casa 10 y la casa 15 sí le pertenecen a una persona. ¿Ok? Ahora, del lado azul irían todas estas personas que no poseen ninguna casa. Y como vimos, en este caso eran Carlos y Carla. ¿Ok? Y ahora lo que haríamos serían nuestras consultas en unión. Aquí existen de cuatro tipos. Existe la inner join, que la inner join sería la que selecciona únicamente el lado verde, es decir, todas aquellas casas y personas que están relacionadas entre sí. También tenemos un left join que seleccionaría todas las casas y también del lado amarillo y del lado verde. Y también tenemos un left join que seleccionaría todo este círculo, es decir, toda la parte azul y toda la parte verde. Y también tendríamos un full join, que el full join seleccionaría todo el diagrama, es decir, ambas tablas, el lado amarillo, el lado verde y el lado azul. Ok, primero vamos a empezar con el inner join. Para esto vamos a hacer una nueva consulta. De hecho voy a hacer esto para acá, para tener más espacio. Y primero tengo que hacer una consulta normal. Voy a seleccionar todos los campos de la tabla casa. Igual podría ser de la tabla persona, no hay ningún problema. Ok, ahora para hacer la conjunción con la tabla persona, primeramente tengo que renombrar la tabla de la casa. Esto es porque luego podría haber campos repetidos, entonces tenemos que indicar exactamente cuál es el nuevo nombre. Ok, entonces el nuevo nombre no tiene que ser repetido y yo en este caso le voy a poner las primeras tres letras, por ejemplo, CAS. Ok, entonces en este caso, a diferencia de los campos de una tabla, que como habíamos visto se renombraban con la palabra as, en este caso, como es una tabla, no tengo que utilizar as. Simplemente, después de seleccionar la tabla, le pongo el otro nombre con la que la voy a seleccionar. Que podríamos ver esto como un nickname, como a lo mejor un apodo. Y después de esto, tengo que indicarle qué tipo de unión voy a hacer. Como habíamos visto, voy a hacer un inner join. Entonces, el inner join se escribe con doble N, así, inner join. Que, como ya había mencionado, serían todas las personas que poseen una casa y todas las casas que están relacionadas a una persona, es decir, toda la parte verde. Ok, ahora tengo que indicarle con qué tabla le voy a hacer el inner join. En este caso sería persona. Igualmente tengo que renombrarle. Le voy a poner únicamente las tres primeras letras, per. Y ahora tengo que indicarle qué campos voy a seleccionar, porque en este caso, este signo de porcentaje, no, perdón, no es signo de porcentaje, es signo de asterisco, ya no significa nada, sino que tengo que indicarle de qué tabla es. En este caso es de la tabla CAS. Le pongo CAS, punto, y asterisco para indicarle que son todos los campos de la tabla casa. Ok, ahora le pongo una coma y le pongo de la tabla persona, que como habíamos visto la renombré como per, punto, asterisco. Ok, entonces aquí le estoy indicando que me seleccione todos los campos de la tabla casa y todos los campos de la tabla persona. Ok, pero ahora debo de indicarle cómo es que va a buscar esa conjunción. En este caso, tengo que indicarle con la palabra on y voy a ponerlo aquí abajo, que podría ponerlo aquí seguido, pero para que se pueda leer mejor lo pongo aquí. Ok, entonces on, aquí tengo que indicarle cuál es ese dato que está guardando la relación. En este caso es en la tabla persona el campo persona, es el que está guardando el ID y ese es el que está guardando justamente esta relación. Entonces aquí le tengo que decir que de la tabla casa, el campo persona es igual, aquí es igual al ID persona de la tabla persona. Entonces le pongo per punto ID persona.
y ese sería mi join o mi selección en conjunto. Entonces vamos a analizarla. Estaría seleccionando todos los campos de la tabla casa y todos los campos de la tabla persona, y aquí renombro la tabla casa como cas, le indico que estoy haciendo un inner join con la tabla persona, a la cual la renombro como per, y aquí le indico que la relación es que tiene que ser el id persona, aquí de la tabla persona, tiene que ser igual a la persona de la tabla casa. Por ejemplo, si nos fuéramos aquí en esta casa, la casa Madero de la colonia El Dique, aquí la persona es la número 30, y si nos vamos aquí del lado derecho, el ID persona 30 sería Andrés. Ok, entonces aquí lo que haría es que para esa tabla colocaría todos los datos de la persona Andrés. Ok, ahora vamos a ejecutarlo con F5, y como podemos ver, aquí tengo primeramente todos los campos de la tabla casa, que es ID casa, número, calle, colonia, localidad, estado, metros cuadrados, precio, persona, y después me pega todos los datos de la tabla persona. Aquí tenemos a el ID de la persona 2, aquí es de nombre Miguel Torruco Aresco y todos sus demás datos. Que de hecho aquí, como tengo en la tabla 2, perdón, en la tabla persona, si busco a la persona con justamente el ID persona 2, vamos hasta arriba. Aquí como podemos comprobar, si es Miguel Torruco Aresco. Ok, y como había mencionado, esta conjunción va a seleccionar únicamente todas las personas que tengan una casa y todas las casas que están relacionadas con una persona. Es decir, aquí a la persona Carlos y a la persona Carla las va a dejar fuera, y a la casa número 55 de Enríquez y número 25 de Enríquez igual las deja fuera de la selección. De hecho, vamos a buscar esa casa 55 y esa 25 de la colonia Enríquez, que habíamos visto que estaba hasta abajo. Ahora ya no me sale, más me sale la 10 y la 15. La 25 y la 55 de la colonia Enríquez, perdón, de la calle Enríquez, ya no me salen, porque justamente no pertenecen al inner join, que como recordemos el inner join es la parte verde. Ok, entonces si yo aparte quisiera ver también las casas del lado amarillo, es decir, todas estas casas que no le pertenecen a ninguna persona, lo que tendría que hacer es, como habíamos visto, un left join o una conjunción de izquierda. Entonces, para este caso, lo que tendría que hacer es aquí simplemente indicarle, en vez de inner join, hacer un left join. Y ya no tendría que hacer ningún cambio. Voy a hacer F5 para ejecutarlo de nuevo. Y si vamos hasta abajo, aquí como podemos ver, ya me sale la 55 y la 25 de Enríquez. Y como podemos ver también, no le pertenece a ninguna persona. En este caso, como no le pertenece a ninguna persona, aquí donde irían todos los datos de la persona, igualmente me salen en null, es decir, en nulos, porque no están asignados a ninguna persona. Ok, ahora si en cambio yo hiciera un right join, es decir, una unión del lado derecho, me saldrían todas estas personas que no poseen ninguna casa, que son Carlos y Carla, y también pues las del lado verde. En este caso ya no me saldrían la casa 55 y la 25 porque no pertenecen al right join. Ok, ahora vamos a actualizar esto. En vez de left join, vamos a hacer right join. Volvemos a ejecutar. Y si busco hasta abajo, aquí ya me sale Carlos y Carla, que como vimos no poseen ninguna casa. Y aquí como podemos ver, como no poseen ninguna casa, aquí todos los datos de la casa salen en null, porque justamente ellos no tienen ninguna casa. Okay, entonces este sería el right join. Y aquí de hecho, como podemos ver, el right join y el left join son básicamente lo mismo, solo que lo que cambia es la dirección. Por ejemplo, si yo quisiera hacer esta misma unión, este mismo join, lo podría hacer con un left join,
pero tendría que cambiar justamente la orientación. Ahora la tabla casa la paso a la derecha, es decir, la paso de este lado, y la tabla persona la paso a la izquierda. Vuelvo a ejecutar con F5 y como podemos ver me da exactamente el mismo resultado porque los cambié de lugar. La tabla persona que era del lado izquierdo la pasa a la derecha y la tabla persona que era del lado derecho la pasa a la izquierda. Y en lugar de right join, que es de la derecha, hice un left join, que es de la izquierda. Entonces simplemente invertí los campos, perdón, invertí las tablas y me da exactamente lo mismo. Ok, ahora si yo quise hacer un full join, es decir, que me salgan, aparte de todas estas personas y casas que sí se relacionan, que también me salgan todas las casas que no pertenecen a nadie y todas las personas que no poseen ninguna casa, lo que tendría que hacer es un full join, es decir, un join completo. Y lo ejecuto con F5 y aquí, como podemos ver, me salen estas personas, Carlos y Carla, que no poseen ninguna casa. Y también si buscamos más, me salen estas casas, la 55 y la 25, que no le pertenecen a nadie. Ok, entonces recapitulando, tenemos que primeramente hacer voy a hacer una nueva. Primeramente hacemos nuestra selección normal, por ejemplo aquí from casa, y ahora la modificamos para indicarle que voy a hacer una unión. En este caso tengo que renombrar la tabla como cas, por ejemplo, cas, y le indico qué tipo de join tengo que hacer. Por ejemplo, un inner join, y le indico a qué tabla es a la que tengo que hacer el join. Por ejemplo, persona, la renombro como per, y aquí le indico dónde es la conjunción de datos, es decir, quién es el que está guardando el ID. Por ejemplo, en este caso, cas, que está guardando el ID de persona como persona, es igual a el ID persona de la tabla persona. Es ID persona. Voy a poner esto abajo para que se lea mejor. Y también le tengo que indicar que seleccione todos los campos, pero de la tabla casa. Entonces le pongo cas.asterisco todos los campos y persona.asterisco, es decir, todos los campos de la tabla persona, que aquí me marca error porque es per, como vimos, porque la renombramos como per. Ejecuto y ahí está. Ahora, por ejemplo, si yo le quito esto, me mostraría únicamente los datos de la tabla casa, como podemos ver, únicamente de la tabla casa. Y por ejemplo, si yo quisiera ver únicamente el nombre y el apellido de la persona, lo que podría hacer es, en vez de hacer per punto asterisco para todos los campos, lo que haría es per punto nombre, porque es de la tabla persona, aquí como podemos ver, nombre, y le voy a poner coma, per punto apellido, guión bajo, y ahí está. Entonces seleccionaría todos los datos de la tabla casa y el nombre y apellido paterno de la persona. Lo ejecuto y aquí como podemos ver hasta la derecha me sale únicamente nombre y apellido paterno. Y aquí también de igual modo podría emplear, como ya habíamos visto, filtros. Por ejemplo aquí podría poner where persona, apellido paterno, apellido paterno, where apellido paterno y a lo mejor esté dentro de Fernández, o López. Entonces en este caso justamente estaría seleccionando únicamente las personas Fernández y López. Me ejecuto con F5 y aquí como podemos ver, aquí está López y Fernández y igualmente me está uniendo estos datos. E igualmente podría aplicar todo lo demás que hemos visto durante el curso. Ok, entonces eso fue todo y espero que les sea bastante útil. Como les menciono,
Todas las tablas en una base de datos generalmente están separadas y por esto es que es bastante útil conocer cómo poder juntar esos datos.